Buenos días, jóvenes. Bueno, una vez concluida la actividad de diagnóstico de la clase pasada, vamos a dar un pequeño repaso de teoría sobre las dimensiones espaciales. Eh, bueno, básicamente la representación geométrica de las dimensiones las podemos tener aquí arriba. Primero comenzamos con un punto. De hecho, no sería un punto así como este porque aún el punto está representado en dos dimensiones. Entonces sería un punto sin ninguna dimensión. Es bastante difícil de imaginar. eh, pero bueno, ese sería como que el comienzo. Después, primera dimensión serían solamente líneas, pero líneas no como esta, sino líneas sin ningún grosor. Esto solo es una representación gráfica. Entonces, dimensión cero y dimensión uno no se pueden representar geométricamente en un plano porque, como sabemos, el papel o esta pantalla de computadora lo que nos está mostrando son cosas en dos dimensiones. Pero bueno, nos quedamos con eso. Serían líneas sin ningún grosor. La segunda dimensión ya sí se puede representar de forma fiel, por así decirlo, porque bueno, tenemos dos dimensiones espaciales, la altura y la distancia, bueno, la distancia horizontal y la distancia vertical a un punto. Eh, Después, bueno, nos podemos desplazar todo lo que queramos, pero solo dentro de ese plano. Después, si lo extendemos una dimensión más, como podrán ver, hay unas líneas que unen dos dimensiones o dos planos bidimensionales y que dentro de estos dos planos forman un, un espacio tridimensional. Ya no solamente nos podemos mover, por así decirlo, a la derecha o a la izquierda o arriba o abajo de este punto, sino ya nos podemos mover hacia adentro o hacia atrás del punto este señalado. Comenzamos con un solo punto, como pueden ver, cero dimensiones. En una dimensión nos podemos mover solo a la derecha o a la izquierda. En segunda dimensión nos podemos mover derecha izquierda o arriba abajo. En tercera, igual derecha izquierda, arriba abajo, pero ahora nos podemos mover hacia enfrente o hacia atrás de este punto. Después la cuarta dimensión es un poquito ya compleja de entender, porque al igual que aquí tenemos cuatro puntos y luego detrás de esto tenemos otro plano de cuatro puntos y lo vamos a unir por unas líneas que los comunican. Bueno, igual en esta cuarta dimensión tenemos dos cubos de, eh, de tres dimensiones y cada uno tiene 8 puntos. Entonces eh, ponemos líneas que los comunican cada punto con su contraparte y entonces tendríamos de esta forma representada la cuarta dimensión. Y por ejemplo, la cuarta dimensión que existe físicamente, que podemos decir que es una cuarta dimensión, sería el tiempo. Entonces podemos decir que esta es una caja que estaba aquí en el minuto 1 y que alguien la empujó hacia acá arriba. Entonces, de esa forma estarían comunicados porque pese a que como estos puntos están en dos dimensiones, y bueno, las líneas que unen a los dos cuadros están hacia una tercera dimensión. Asimismo, tenemos dos cubos de tres dimensiones y las líneas que los unen están en diferentes puntos en el tiempo. O sea, no existen al mismo tiempo los dos cubos. Es el mismo cubo que se desplaza a través del tiempo. Y bueno, ya de forma física, los matemáticos y los físicos teóricos utilizan más de cuatro dimensiones, pero ya esto ya no es representable. Como por ejemplo para un señor de palitos aquí en el centro de este espacio bidimensional no tendría ningún sentido pensar hacia una tercera dimensión, porque bueno, él todo lo que conoce serían dos dimensiones nada más. No tiene sus ojos no estarían como adaptados o su mente no estaría adaptada para pensar hacia un fondo. O sea, no pensaría que existe un fondo. Eh,
Bueno, así nosotros podemos pensar en espacios tridimensionales, podemos imaginar más o menos cómo se vería un espacio de 4 dimensiones si tomamos el tiempo como una dimensión en la cual podemos desplazarnos. Pero hasta ahí alcanza el razonamiento humano. No podemos imaginar una quinta o una sexta dimensión. Y bueno, por ejemplo, los físicos teóricos o los físicos de partículas manejan hasta veintitantas dimensiones. Algo totalmente inconcebible para el ser humano. Bueno, es igual que la idea del infinito. Si tú comienzas a pensar en que el universo es infinito y comienzas a visualizar cómo todo se hace cada vez más pequeño y cómo todo, o sea, cómo te alejarías del universo y todo se va haciendo más pequeño, como cuando te alejas con un dron, con la cámara de un dron del punto donde se lanzó y todo se va viendo cada vez más pequeño. Llega un punto en que la mente no alcanza ya a abarcar ese pensamiento. Es algo que sobrepasa la capacidad de pensar del ser humano. Entonces, podemos hablar de esto, podemos pensar teóricamente en 5 dimensiones, podemos inclusive incluirlas en ecuaciones matemáticas, pero no podemos, mentalmente no podemos hacer una representación como si podemos con 0, 1, 2, 3 y 4 dimensiones. Entonces, ¿para qué nos sirven esto? Bueno, dejando de lado todas las cosas así complejas de física o de matemática avanzada, las tres dimensiones nos sirven en la vida cotidiana de muchas formas. Por ejemplo, este es el plano de una casa dibujado en AutoCAD. Bueno, AutoCAD es un software de diseño que utilizan mayormente los arquitectos, los ingenieros civiles y bueno, en general muchos tipos de ingenieros los utilizan. Entonces, esto nos sirve para ubicar por ejemplo, cada cuarto de una casa que vamos a construir. Nos sirve para saber la profundidad, la altura, la anchura de un edificio. La geometría, las dimensiones espaciales llevan utilizándose aún antes de conocerlas de forma teórica con cálculos. Se construían. Este, por ejemplo, es un Partenón romano. Y bueno, si se ponen a investigar un poquito de arquitectura, se dan cuenta que no solamente en estos días hay figuras así extrañas o construcciones extrañas que uno se puede pensar, bueno, ¿cómo se mantiene eso en pie? Bueno, básicamente todas necesitan cumplir con un equilibrio geométrico para que puedan sostenerse. Eh, por ejemplo, los arcos de piedra que están de esta forma, bueno, aquí no se ven, pero los arcos de piedra que se forman así eh, se acomodan de tal forma que encajan perfectamente y el peso de las piedras es lo que hace que el mismo arco de piedra se mantenga sólido. Entonces por eso los puentes de piedra, que son como un arco, se han conservado cientos y cientos de años y nunca necesitaron ningún cable de acero o ningún puntal como los puentes colgantes que tenemos hoy día. Desde luego, pues los puentes de piedra solo pueden alcanzar cierta distancia, ya mayores a eso tendrían que ser exageradamente grandes. Entonces vamos a pensar en un espacio vacío. Y bueno, nosotros estamos por ahí con un sombrero y un bastón. Entonces, ¿cómo sabemos dónde estamos? Si ignoramos, bueno, los límites de la pantalla. ¿Cómo sabemos en dónde estamos? Si es un espacio vacío, pese a que existen las 3 dimensiones y podamos caminar hacia un lado o hacia otro, o subir o bajar, no sabemos en dónde estamos. Lo que se necesita es un marco de referencia. Básicamente, toda la geometría, desde edificios antiguos, modernos, nuevos o más viejos, necesitan un marco de referencia, necesitan un punto cero. Por ejemplo, si yo comienzo a construir esta mansión,
voy a tomar como punto de referencia esto. A partir de aquí, sé que la fachada de la entrada tiene que medir, yo que sé, 5 metros de ancho. Y el arco va a medir 3 metros de alto. Y a partir de ahí yo comienzo a hacer el diseño de este arco que va a ser la fachada. Y a partir de ahí, bueno, sabemos que esto va a medir tantos metros para acá. Y aquí va a haber otro arco geométricamente igual al de enfrente. Solo que pues sin puertas. Y bueno, ya construido esto, podemos decir, bueno, el ala este va a estar a tantos metros y a partir de 2 metros atrás del castillo este va a tener tantos grados de inclinación. Entonces, podemos hablar de metros de distancia, podemos hablar de grados de inclinación, podemos hablar de metros de altura, pero siempre necesitamos un punto del cual comenzar. Eh, por ejemplo, en el caso de un plano cartesiano, sabemos que nuestro punto de referencia o nuestro punto de partida va a ser el punto cero del eje, en donde se cruzan los dos ejes, el eje X y el eje Y. Entonces, igual en un plano cartesiano tridimensional va a ser exactamente lo mismo. Van a ser dos líneas que parten como una cruz. Y al mismo tiempo vamos a tener una tercera línea que va desde atrás hacia adelante, igual pasando por el centro. Ese centro es siempre nuestro punto de referencia geométrico para los planos cartesianos. Y bueno, ¿cómo nos ubicamos en cualquier parte? Utilizando los puntos de referencia y utilizando un sistema de coordenadas. Y los sistemas de coordenadas no nada más es el de X y Y, de saber qué tan a la derecha o qué tan o qué tan arriba estamos de un punto. Hay muchísimos métodos de sistemas de coordenadas que se utilizan. Por ejemplo, en el mar utilizan coordenadas de navegación. Para ubicarte en el planeta, bueno, existen puntos de referencia, como el Polo Norte, el, el Ecuador, el meridiano de Greenwich. Entonces, de tarea para la siguiente clase, o más, bueno, más bien para hoy antes de las 10 de la noche, necesito que investiguen qué es un sistema de coordenadas. No demasiado, nada más que, o sea, no mucha investigación respecto a esto, solo que quede bien claro lo que es. Puede ser media cuartilla, pueden ser 5 renglones. El caso es que se tiene que especificar bien qué es un sistema de coordenadas. Y después de saber lo que son, bueno, vamos a dar al menos 4 ejemplos con una pequeña definición. También la definición no muy extensa, no muy corta. Tienen que especificar bien cómo es el sistema de coordenadas que están describiendo y un pequeño dibujo, una representación gráfica de ese sistema de coordenadas. O por ejemplo, si no es representable, bueno, un dibujo de en qué se usa el sistema de coordenadas. Y bueno, esa sería la clase de hoy. Es más que nada teórica para darles una pequeña introducción a lo que son los sistemas de referencia, las dimensiones espaciales. Ya la siguiente clase vamos a iniciar con temas un poco más prácticos, pero sí necesito que tengan claro lo que son los sistemas de coordenadas y algunos ejemplos, que tengan ya en mente algunos ejemplos para que vayan entendiendo más fácil los temas que vamos a ver. Bueno, eso sería todo por hoy. Si tienen alguna duda, ya saben, por el grupo, las dudas. Tienen hasta las 10 para mandar su investigación. Es algo corta, la hacen en 20 minutos, media hora. Entonces, bueno, muchas gracias y hasta la próxima clase.